Gracias. Bien, entonces, a donde quería llegar es aquí a esto de inyectividad y sobreyectividad. Una función se dice inyectiva si para cada vector del conjunto de salida existe un único vector correspondiente a la imagen. O sea, la relación se dice que es una relación 1 a 1. Es decir, un mismo vector no puede tener dos imágenes, sino tienen que ser para vectores distintos, imágenes distintas. Es sobreyectiva cuando, cuando todo elemento del conjunto del espacio vectorial de llegada está relacionado. O sea, todo es sobreyectiva si todo este conjunto es el conjunto de imágenes, si todo el conjunto de llegada es el conjunto de imágenes. Y en el momento que cumpla ambas condiciones se dice que es biyectiva o se le asigna el nombre también de isomorfismo. Y estas son las dos propiedades fundamentales, estas que están acá, para determinar si una transformación lineal es inyectiva y sobreyectiva. Por ejemplo, si el núcleo es el elemento cero del espacio vectorial, entonces es inyectiva. Vuelvo a repetir, si el núcleo, recuerden qué es el núcleo. El núcleo es el conjunto de vectores cuya imagen es cero. En el caso particular que el núcleo sea únicamente el cero del espacio vectorial, o sea, solamente tiene un único vector, el cero del espacio vectorial, entonces es inyectivo. Y si la imagen corresponde a el conjunto de llegada, o sea, si son iguales, son el mismo su espacio vectorial, entonces es sobreyectivo. Y eso es lo que vamos a aplicar. Ahí tienen algunos videos sugeridos muy importantes que les recomiendo ver. Y recordar este teorema que se va a aplicar en cualquier momento, que es que la dimensión del espacio vectorial de salida es igual a la suma de la dimensión de la imagen y la dimensión del núcleo. O sea, es igual a la suma del rango y la nulidad de T. Vamos a aplicar esta teoría. Bueno, para concluir y no devolvernos más adelante, lo que son transformaciones invertibles. Una transformación lineal es invertible o se le puede calcular su inversa una vez que sea biyectiva. Vamos a ver hoy un ejercicio de cómo calcular la inversa de una transformación lineal. Entonces vamos a hacer hoy ejercicios muy característicos de estos temas. Vamos a hacer hoy ejercicios bastante característicos que van a ser modelo para que ustedes puedan hacer ejercicios. Entonces, que quede bien claro. Veamos. Bien. Ejercicios sobre transformación. Este documento es el documento que aparece ahí como transformaciones lineales, ejercicios resueltos 04. Oh, no, 03, creo. El último que está ahí en el tema 9 de transformaciones lineales. Primer ejercicio, sea T una transformación lineal y va de R3 a R4. Y este es el criterio, esta es la relación algebraica de la transformación lineal. Toma un vector en R3, X, Y, Z, y lo transforma en un vector en R4, cuyas entradas son X más 4, X menos Z. La tercera entrada es fija, es el 0, y la otra entrada es Y más Z. Y dice calcula el núcleo de T y su nulidad, primer punto. Entonces, para calcular el núcleo, tomamos un vector X, Y, Z que está en T. Ese vector pertenece al núcleo, ojo con esto, ese vector pertenece al núcleo si cumple con esta propiedad. O sea, que la imagen de ese vector es el 0, 0, 0, 0. ¿Por qué el 0, 0, 0, 0? Porque vean que las imágenes tienen que estar en R4.
Entonces, el 0 de R4 es este vector. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir. El planteamiento de la estrategia es, si V pertenece al núcleo, entonces la imagen de ese V tiene que ser el 0 del espacio vectorial de llegada. O sea, aquí el 0, 0, 0, 0. Ahora, ¿quién es T de X, Y, Z? Que sería la imagen del vector. La imagen del vector sería este vector. X más Y, X menos Y, Z, 0 y Y más Z. Y ese vector tiene que ser a 0, 0, 0, 0. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es, ¿en qué momento las imágenes de la transformación lineal son iguales a 0? En el momento en que esas imágenes son iguales a 0, esos vectores pertenecen al núcleo. Entonces, lo que hacemos es un estudio de en qué momento las entradas de este vector imagen son iguales a 0. Entonces, igualo entrada a entrada, X más Y igual 0, X menos Z igual 0, 0 igual 0 y Y más Z igual 0. Despejando, vean que puedo despejar X igual a menos Y, X igual a Z, 0 igual a 0, Z igual menos Y. Puedo parametrizar el y darle Y igual T en R. Entonces, las tres variables X, Y, Z en términos de T me quedarían X igual a menos T, Y igual a T y Z igual a menos T. Vean que esto es una estrategia que hemos utilizado a lo largo del curso. ¿Ok? Tener un sistema con infinitas soluciones y entonces las parametrizamos. Entonces ya tenemos ahí la forma del X, Y, Z de tal modo que su imagen sea 0, 0, 0, 0. Entonces, concluimos. Los vectores X, Y, Z que pertenecen al núcleo tienen esta forma. Menos T, T, menos T. Por lo tanto, ahora podemos dar una de estas dos respuestas. Vea que les doy las dos para que sepan que se puede escribir de una u otra forma. Sin embargo, una opción es válida, ¿verdad? El núcleo entonces se define como un conjunto, como un espacio vectorial. El núcleo sería el espacio vectorial de los X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que X es menos T, Y es T, Z es menos T, con T real. O escrito de otra forma, el núcleo de T es el espacio vectorial formado por las tripletas menos T, T menos T, con T real. Ah, claro hasta acá. Vean que la pregunta es, calcule el núcleo. Esta es la respuesta. Este sería el núcleo. Menos T, T, menos T. El núcleo serían los vectores que tengan esa forma. Profe, Sí. este, al final, digamos, en el paso ese donde se toma Y igual T, en el medio no es Y igual menos T. No, porque yo estoy fijando Y igual T. Entonces, si estoy fijando Y igual T, entonces X es menos Y, entonces X sería menos T. Y X es igual a Z, incluso Z es igual a menos Y, o sea, Z también es menos T. El que estoy dando fijo es T positivo. Y igual T, ese lo estoy Ah, no, sí, nombrando. sí, sí. Ajá. Sí, está bien. ¿Está claro? Este es el procedimiento que se hace siempre que se va a determinar el núcleo. Sí, Toma, gracias. ok, perfecto. Toman la imagen y la iguala al 0. Y luego tienen que tomar cada entrada e igualarlo a 0. Y ahí estudian el sistema que se forma. Por lo general va a ser paramétrico. Ahora, para calcular la nulidad sería la dimensión del núcleo. Y la dimensión del núcleo debo de encontrar una base para el núcleo. Entonces, para calcular la nulidad, determinamos una base para el núcleo de T. Entonces, cualquier X, Y, Z que están en el núcleo, X, Y, Z va a ser igual a menos T, 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 ¿cierto? Saco factor común el T y me quedaría un vectorcillo acá, menos 1, 1, menos 1, que es el vectorcillo que genera a todos los X, Y, Z que están en el núcleo.
Por lo tanto, la base del núcleo es el conjunto con el vector menos 1, 1, menos 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que el núcleo es combinación lineal de menos 1, 1, menos 1. Un solo vector. Entonces, la dimensión del núcleo es 1 y concluimos que la nulidad de T es 1. Ok, esto es algo que también es materia del parcial anterior, en la cual se tiene un conjunto de vectores de forma paramétrica, como en este caso, son los vectores x, y, z que están escritos con un parámetro t, en donde puedo extraer el t y a partir de ahí identificar los vectores que conformarían la base. Muy importante verificar que esos vectores generen y que sean LI. En este caso es un único vector, entonces genera y es LI. Por lo tanto, la dimensión del núcleo es 1. Ahora, para calcular la imagen, que es el segundo punto, calcule la imagen y su rango. Entonces, si V pertenece a T, es un X, Y, Z en T, y V pertenece a la imagen, si existe un T de V que pertenece a R4. Entonces, en este caso, lo que andamos buscando son los T de V. La imagen van a ser todos los T de V que estén en R4. Entonces, ¿cuáles son los T de V? O sea, los T de X, Y, Z son todos estos vectores de esta forma, de 4 entradas. Para parametrizarlas un poco, va a llamarle a X igual T, a Y igual S y a Z igual Q. Entonces es directo, la imagen van a ser los X, Y, Z, W en R4, sería, los X, Y, Z y W en R4, que eso sería el espacio vectorial de imagen. El espacio vectorial de la imagen debe de caer ¿en dónde? En el espacio vectorial de llegada. Por eso es en R4. De modo que X es igual a T más S, Y es igual a T menos Q, Z es igual a 0 y W es igual a S más Q. Esa sería la imagen. O escrito de otra forma, la imagen sería estos pares, este vector de 4 entradas ordenado, tal que X, Y, Z está en R. O sea, la imagen no hay que hacerle mucho. La imagen es solamente reescribir. El conjunto de imagen es reescribir el conjunto de las imágenes, el conjunto de los vectores que se obtienen al aplicar la transformación. Al aplicar la transformación sobre un elemento X, Y, Z se obtiene este vector. Entonces el conjunto de imagen va a estar formado por ese conjunto vectorial, por ese conjunto de vectores. Y ese conjunto de vectores ya está dado de forma paramétrica, con el X, Y, Z, con el X, Y, Z. Lo que hice acá fue dar una segunda opción, que si cambian las letras, pero se mantiene la misma estructura, es el mismo conjunto. Y ahora, para calcular el rango, que sería la dimensión del conjunto imagen, no vamos a calcular ninguna base, sino lo que vamos a calcular, lo que vamos a aplicar es el teorema sobre las dimensiones. ¿Qué dice el teorema sobre las dimensiones? Dice que la dimensión del espacio vectorial de salida es igual a la suma del rango más la nulidad. En este caso tenemos que R3 es el espacio vectorial de salida. Y luego la dimensión de R3 es 3. Luego el teorema dice que la dimensión de R3 debe ser igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. De modo que la dimensión del núcleo calculada en el paso anterior es 1. Entonces podemos concluir que la dimensión de la imagen es 2. 2 más 1 daría 3, que sería la dimensión de R3. Y por lo tanto, si la dimensión de la imagen de T es 2, el rango de T es 2. En principio, siempre va a ser más sencillo calcular una base para el núcleo y a partir de la base calcular la dimensión del núcleo, o sea, la nulidad. Y luego, aplicando el teorema, calcular la dimensión de la imagen. Entonces, como la estrategia es siempre
a comenzar a estudiar y a analizar el núcleo y luego la imagen. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Ejercicio 2. Dice, estudie ya la inyectividad y sobreyectividad de la siguiente transformación lineal. Entonces, tenemos una transformación lineal que va de R2 a R3 y que se le aplica este criterio. Toma un XY en R2 y lo transforma en un X más Y, X menos Y y 2X en R3. Estudiemos la inyectividad. Entonces, la definición, la propiedad que presentamos hace un momento, decía que una transformación es inyectiva si el núcleo de esa transformación es el elemento cero, del espacio vectorial. Entonces, cuando calculemos el núcleo, entonces vamos a estudiar el núcleo de T. Es el mismo procedimiento que hace un momento. El XY pertenece al núcleo si al aplicarle la imagen obtengo el cero del espacio vectorial de llegada, o sea, el 0, 0, 0 en este caso, porque el conjunto de llegada es R3. Entonces, ¿cuál es la imagen? Bueno, escribo el criterio. La imagen de XY es X más Y, X menos Y y 2X, igualado a 0, 0, 0. Tomo cada entrada, lo igualo a 0, X más Y igual 0, X menos Y igual 0 y 2X igual 0. Vean que de 2X igual 0 puedo ya concluir algo. Si paso el 2 a dividir, me quedaría X igual a 0 entre 2 y me quedaría entonces X igual 0. Listo, ya tengo X que vale 0. Pero de las otras que están arriba, si X vale 0, puedo concluir que Y también vale 0. Entonces, vean que a diferencia del núcleo anterior, en donde aquí el núcleo fue dado de forma paramétrica, o sea, el núcleo tiene infinitos vectores. El núcleo tiene los vectores que son de la forma menos t, t menos t, para cualquier t real. O sea, aquí el núcleo tiene infinita cantidad de vectores. En este caso, el núcleo es fijo. El núcleo es el x igual 0 y el y igual 0. O sea, el núcleo es el conjunto formado por el 0, 0. Y la definición que dice, si el núcleo es formado por el 0, 0, entonces podemos concluir que la transformación es inyectiva. Ahora una pregunta importante. ¿Cuál es la dimensión del núcleo en este caso? El núcleo es el, el espacio vectorial formado por el 0, 0. Entonces su dimensión es, en este caso, la dimensión del núcleo es 0. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar una base para el núcleo. La base se encuentra cuando yo puedo escribir los vectores de un espacio vectorial como combinación lineal de algún otro. Por ejemplo, acá, que saqué el t y entonces me queda combinación lineal de menos 1, 1, menos 1. Pero en este caso aquí no hay ningún parámetro. El núcleo pudo, cualquier espacio vectorial que tenga elementos como 1, 3 o 4, 5, pero no hay parámetros, su dimensión es 0, porque no puedo escribir sus vectores como combinación lineal de otros, porque el parámetro es el que me permite escribirlo como combinación lineal. Entonces, en este caso, el núcleo tiene una dimensión igual a 0. Si el núcleo tiene una dimensión igual a 0, ¿cuál es la dimensión de la imagen? Como la dimensión de la imagen más la dimensión del núcleo tienen que ser igual a la dimensión del espacio vectorial de salida, en este caso es R2, entonces la dimensión de la imagen es 2.
Veamos. Sobreyectividad. Calculando la dimensión de la imagen, que es lo que estaba discutiendo hace un momento, note que la dimensión de R2 es 2 y la dimensión del núcleo es 0. Entonces la dimensión de la imagen es 2 para que se cumpla el teorema. 2 más 0 es 2. Ahora, note que la dimensión del espacio vectorial de llegada es 3, porque es R3. Las imágenes pertenecen, las imágenes son un subespacio vectorial del espacio vectorial de llegada. Entonces, la dimensión del espacio vectorial de llegada es 3. Es diferente a la dimensión del espacio vectorial llamado imagen. Entonces, como las dimensiones son diferentes, puedo concluir que la imagen de T es diferente a R3. Y si es diferente a R3, se concluye entonces que no es sobreyectiva. Una transformación es sobreyectiva si el espacio vectorial imagen es igual al espacio vectorial de llegada. ¿Ok? Ustedes siempre van a tener que estar viendo y considerando de dónde salen y a dónde llegan. O sea, cuál es el espacio vectorial de salida y cuál es el espacio vectorial de llegada. Eso siempre lo van a tener que tomar en cuenta. Entonces, en este caso son diferentes porque sus dimensiones son diferentes. La dimensión de R3 es 3 y la dimensión de la imagen es 2. Saúl pregunta, entonces se puede sistematizar que si la dimensión del espacio de salida es menor a la dimensión del espacio de llegada, entonces la transformación no será sobreyectiva. Vamos a ver, una pregunta interesante. Bien, eso que pregunta Saúl, es válido cuando las transformaciones van de Rn a Rn. Ok, vean que las transformaciones lineales se pueden definir de matrices a Rn o de Rn a polinomios, o sea, dependiendo del espacio vectorial, pero cuando es de Rn a Rn, o sea, cuando estamos hablando de alguna dimensión de R, cuando el espacio de salida, la dimensión del espacio de salida es menor, entonces podemos concluir que sí, la función no será sobre. Igual, al no ser no recuerdo alguna propiedad o teorema matemático que lo respalde, no vamos a garantizarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo, estoy aquí pensando también, que dependiendo cómo se define el criterio, puede ser que el criterio contribuya a redefinir la transformación lineal para que sea sobreyectiva. Entonces, lo que pueden asumir es esto. Y al tener esto en cuenta, es nada más ver las dimensiones. Como primero se va a analizar el núcleo y la dimensión de su núcleo, luego la dimensión de la imagen es algo inmediato. Y siempre que sean diferentes, entonces no van a coincidir los espacios vectoriales, imagen y conjunto de llegada, y por lo tanto no será sobrellegada. Vamos a hacer un ejemplo ahora en donde sí es sobreyectiva. Veamos acá que es el 3. Sea T de R2 a R2. ¿Ven? Ya están, los espacios vectoriales son iguales. Entonces, tomo un XY y lo relaciono con un par ordenado, 13X más 4Y y 3X más Y. Hay que determinar si es biyectiva. Estudiemos la inyectividad. Sea X y Y en el núcleo de T. Entonces, quiere decir que la imagen de XY tiene que relacionarse con el 0, 0.
¿Cuál es la imagen de x, y? 13x más 4y, 13x más y igual a 0, 0. Igualamos entrada y entrada y se monta este sistemita de ecuaciones. Al montar este sistema de ecuaciones, vean que de la última ecuación yo puedo despejar el y en términos de x y decir que y es igual a menos 3x. Tomando este menos 3x y sustituyéndola en la primera ecuación, me quedaría esta ecuación, 3x más 4 por menos 3x igual 0. Y llego a la conclusión que x vale 0. Si x vale 0 y y es menos 3x, y también valdría 0. Entonces, ¿a qué llegamos? Que como x vale 0 y y vale 0, entonces el núcleo estaría formado por el conjunto cuyo único elemento es el 0, 0. En este caso concluimos que la transformación en lineal es inyectiva y podemos también tener ahí como referencia que la dimensión del núcleo es 0. ¿Okay? Es el mismo procedimiento que aplicamos anteriormente. Ahora, muy importante. Recuerden que este sistema de ecuaciones que está acá, que se forma, lo resuelven en el método que ustedes deseen. Bien, ahora estudiamos la sobreyectividad. Tenemos que las imágenes están formadas, son vectores de esta forma, ¿cierto? Si V, que es un vector, pertenece a la imagen, entonces la imagen es de esta forma. 13x más 4y y 3x más y. De esto concluimos lo siguiente. Puedo separarlo en términos de x y en términos de y como una suma de dos vectores. Saco factor común el x y el y y me quedaría 13,3 y 4,1 como vectores que generan al conjunto imagen, al espacio vectorial imagen, y además son LI, 13 y 3 y 4 y 1 son LI. Entonces, este conjunto, este espacio vectorial, 13, 3, 4, 1, es una base para la imagen que tiene dos elementos y podemos concluir que la dimensión de la imagen es 2. Esto es otra forma de concluir que la dimensión de la imagen es 2. Pero si lo analizamos a partir del teorema, la dimensión del núcleo es 0 y la dimensión del espacio vectorial de salida es 2. Entonces la dimensión de la imagen tiene que ser igual a 2. Eso también se puede concluir así de directo. Esta dimensión es igual a R2, a la dimensión de R2, que es el espacio vectorial de llegada, y por lo tanto podemos concluir que la imagen de T es igual a R2. Y cuando se concluye eso, se concluye que T es sobreyectiva. Ok, ven, en este caso es sobreyectiva. Y además, al ser inyectiva, concluimos que es una transformación biyectiva. ¿Está claro? Bien. El segundo punto de esta misma pregunta es, ya que es biyectiva, calculémosle la inversa. Y ojo con esto. Aquí vienen dos recuadros teóricos. Están ahí en la teoría, aquí los escribí como en otras palabras, más accesibles. Pero igual mantuve la simbología porque es algo que ustedes deben de comprender también. Considere lo siguiente, esto es una propiedad. Es cierto, es válido y es una herramienta para calcular la inversa. ¿Qué quiere decir esto? Ahí les explico incluso, esto quiere decir que, esto quiere decir lo siguiente. Cuando yo tengo una transformación lineal metida entre corchetes, eso significa la matriz de la transformación lineal, ¿cierto? Entonces, la matriz de la transformación lineal T inversa con respecto a la base canónica, la C significa base canónica, es igual a la inversa de la matriz de T con respecto a la base canónica. Ahora, para calcular el criterio de la transformación lineal inversa, vean, T inversa de un X, cuando X es cualquier elemento de Rn, depende del espacio vectorial donde estemos trabajando. Entonces, el criterio se determina como
la matriz de la inversa de t con respecto a la base canónica multiplicada por el vector columna en Rn, o sea, por el X. Estamos hablando de R2, XY. Estamos hablando de R3, XYZ. Y así. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para calcular la inversa? Este ejercicio que estoy acá colocando es modelo para que ustedes puedan calcular la inversa de cualquier transformación lineal. Y ojo con esto, las transformaciones lineales que van a surgir o van a presentarse en el examen van a ser transformaciones de Rn a Rn, o sea, de espacios vectoriales en R. Entonces, para que no nos vamos a enfocar mucho en polinomios o en matrices, sino de Rn a Rn. En este caso, estos son los pasos que vamos a ejemplificar acá en este ejercicio para calcular el criterio de la matriz inversa de T. Entonces, recordemos, la transformación lineal es esta. Es de R2 a R2 y este es el criterio. Entonces, calculando la matriz de T con respecto a la base canónica. Eso es muy importante. Calcular la matriz de T con respecto a la base canónica es el primer paso. En este caso tenemos que la base canónica es el 1, 0, 0, 1. Pues el espacio vectorial de salida es R2. Entonces calculamos las respectivas imágenes. Aplicamos la transformación a 1, 1. 13 por 1 más 4 por 0. 3 por 1 más 0. Y es 13, 13. Aplicamos la transformación al 0, 1 y la respuesta es 4, 1. Entonces la matriz de T con respecto a la base canónica está formada por los vectores, es aquella que tiene como columnas las respectivas imágenes de los vectores canónicos. Entonces, ¿cuál es la imagen del vector 1, 0? 13, 3. Entonces la coloco acá. ¿Cuál es la imagen del vector 0, 1? 4, 1. Entonces lo coloco acá en la segunda columna. Entonces, ojo con esto. Se escriben como columnas y en orden. El orden es muy importante. La primera columna es la imagen del primer vector canónico y la segunda columna es la imagen del segundo vector canónico. Ahora, si ya tengo esto, esta se llama matriz de T con respecto a la base canónica. Ahora la matriz, como es matriz, la puedo tratar como matriz y le puedo calcular su inversa. ¿Cómo le calculo la inversa? Recuerden, esto está desde el primer parcial. Tienen que hacer que se recuerden de este procedimiento. Pero es muy simple. Recuerden que para calcular la inversa de una matriz, escribo la matriz aumentada con la matriz identidad. Y tengo que aplicar operaciones elementales por fila, de modo que obtenga la matriz identidad del lado izquierdo de la barra vertical y la matriz resultante del lado derecho sería la inversa. ¿Cierto? Entonces yo acá no aplico las operaciones elementales, es algo que ustedes pueden complementar luego cuando estén haciendo el ejercicio. Toman la matriz, le aplican operaciones elementales y obtienen este resultado. De este resultado concluimos que la inversa de la matriz de T con respecto a la base canónica es esto. 1 menos 4 menos 3, 13. Ahora, ¿qué es esta propiedad que puse acá? Esta propiedad dice que la inversa de la matriz de T con respecto a la base canónica es igual a la matriz de la de T inversa con respecto a la base canónica. Entonces lo que hago es reescribirlo acá, de esta forma. Entonces tenemos que la matriz de T inversa con respecto a la base canónica es esta. Vean que son cosas iguales, pero esto significa la inversa de la matriz, ¿cierto? Y esto significa la matriz de la transformación inversa. ¿Ven? Son diferentes. Acá yo estoy aplicándole a una matriz el procedimiento para calcularle su inversa. Y esa matriz es igual, es equivalente a la matriz de la inversa de la transformación lineal. ¿Ok? Y ahora, finalmente, ¿cómo calculamos el criterio de la matriz T inversa de X? Porque vean que tengo el criterio de T de X, T de XY. T de XY es 13X más 4Y y 3X más Y. Ahora yo quiero el criterio de T inversa de XY.
Entonces, T inversa de XY va a ser la multiplicación de matrices. ¿Cuáles matrices? La matriz T inversa en su base canónica y el vector columna XY. En este caso XY porque los vectores están en R2. Multiplico esto, filas por columnas. Primer fila por columna y obtengo X menos 4Y. Segunda fila por columna y obtengo menos 3X más 13Y. Y lo ordeno en par ordenado. Y este sería el criterio de P inversa de XY. O sea, de la inversa de la transformación lineal T. Que también iría de R2 a R2. Dudas, preguntas. Entonces, repito, esta página que está acá es modelo de los pasos que hay que hacer, que hay que aplicar para calcular el criterio de una transformación lineal inversa. Calculo la matriz de la transformación lineal en su base canónica, que es simple, calcular imágenes de los vectores canónicos y montar la matriz como columnas. Segundo paso, calculo la inversa de esa matriz. Y tercer paso, multiplico esa inversa de la matriz por el vector de variables, en este caso XY. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Está claro? Bien. Entonces, Pregunta. sí, dígame. ¿Podría repetir cuál es la diferencia entre las dos simbologías de esa pregunta? Esta simbología, estas dos corchetes. ¿Sí? Ok. Esto. Ajá. La diferencia es lo siguiente. Un momento. Lápiz. Ok, acá está. La teoría me dice que esta igualdad es cierta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí estoy con la matriz de T inversa en su base canónica. Y aquí estoy con la inversa de la matriz. No es lo mismo la inversa de una no es lo mismo la inversa de una transformación que la inversa de una matriz, ¿cierto? Son elementos diferentes, son objetos diferentes. Una es transformación y otra es matriz. Esta igualdad lo que me está diciendo es, pues, la inversa de la matriz de T es igual a la matriz de la transformación de T inversa. La inversa de la matriz de T es igual a la matriz de T inversa. ¿Por qué necesito la matriz de T inversa? Necesito la matriz de T inversa para poder calcular su criterio. Entonces, ¿cómo calculo la matriz de T inversa? Para calcular la matriz de T inversa fue lo que hicimos acá en este procedimiento. Para calcular la matriz de T inversa, lo que hago es calcularle la matriz a la inversa perdón, calcularle la inversa a la matriz de T. Entonces, si le calculo la inversa a la matriz de T, esa matriz será la matriz de T inversa. O sea, es como un trabalenguas, por decirlo así. Pero en el fondo lo que está es, esto es una matriz. Es claro que es la misma que está acá. Sin embargo, con esta es la que yo trabajo para calcular el criterio. Pues son la misma. O sea, calculo la matriz de T, le calculo su inversa y la multiplico por el vector del espacio vectorial, en este caso XY. ¿Un poco más claro? Sí. Ok. Bien. Entonces, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, son las 10:50, a las 11. Volvemos para la segunda parte, entonces, en introducir el siguiente tema de diagonalización. Bien, nos vemos.